Interrumpimos para escuchar al secretario de Justicia, Eric Holder, respecto a un rotundo cambio en la política para juzgar a responsables de los ataques del 11 de septiembre. Contra nuestro país el 11 de septiembre de 2001. Como dije entonces, la posición entre las Cortes Federales, la decisión entre Cortes Federales y Cortes Militares no fue una decisión fácil. Teníamos un solo objetivo en mente: analizar los hechos, ver la ley y buscar un camino donde se pudiera hacer justicia de manera apropiada y oportuna a las víctimas de estos ataques horrendos y sus familias. Después de extensas consultas con el Departamento de Justicia, el Departamento de Defensa y analizar todos los detalles del caso, fue evidente para mí de que el mejor camino para adelantar las Cortes Federales, a las Cortes Militares. Yo concuerdo con esa decisión y lo sigo manteniendo hoy. Como se demuestra en los documentos que presentamos hoy, tenemos un caso muy sólido contra Khalid Sheikh Mohammed y los 4 co-conspiradores. Es uno de los casos mejor investigados que yo haya visto en mis décadas de experiencia como fiscal. Hemos evaluado cuidadosamente la evidencia y llegado a la conclusión de que podemos probar la culpabilidad de los acusados cumpliendo con los aspectos fundamentales de la ley. Hemos sostenido extensas consultas con la comunidad de inteligencia y desarrollado planes detallados para manejar evidencia confidencial. El caso se hubiera hecho en Manhattan, en otro lugar en Estados Unidos, algo que yo exploré cuidadosamente en el último año. Tengo confianza en que podemos actuar con la misma distinción que ha caracterizado a más de 200 años de actividad legal en el país. Desde que tomé esta decisión, algunos miembros del Congreso han intervenido y han impuesto restricciones para bloquear las gestiones del gobierno de someter a juicio a detenidos en Guantánamo en Estados Unidos, al margen de cuál pudiera ser el camino que se siga. Como ha dicho el presidente, son restricciones que socavan nuestros esfuerzos contra el terrorismo, carecen de sentido y le hacen daño a la seguridad nacional. Las decisiones sobre quién, cuándo y cómo enjuiciar a alguien deben estar en manos y deben seguir estando en manos del Ejecutivo. Los miembros del Congreso simplemente no tienen acceso a la evidencia y a otra información necesaria para hacer juicios en este sentido. No obstante, ellos han sometido a prueba, retirando de la mesa uno de los principales instrumentos de la lucha contra el terrorismo que tiene el país. Algo que tiene serias repercusiones. Vamos a seguir buscando que se reviertan esas restricciones. Pero también debemos encarar una realidad. Estas restricciones probablemente van a desaparecer en el futuro, pero no podemos esperar que los juicios se demoren por más tiempo, por el bien de las víctimas y de las familias que han estado esperando todo este tiempo durante una década por justicia. Como muchos estadounidenses, muchos tienen divergencias sobre cómo debería procesarse a los acusados, pero hay algo en lo que todos estamos de acuerdo. Hay que llevar a los conspiradores ante la justicia. Así que estoy sometiendo el caso de Khalid Sheikh Mohammed, del señor Tash, de Amsi Ben Rashid, de Ali Abdul Aziz Ali y de Mustafa Ahmed al-Musawi ante el Departamento de Defensa para que se proceda con comisiones militares. Más aún, he instruido a los fiscales para que se desestimen los documentos sometidos en Nueva York en diciembre de 2009 y el juez lo ha aprobado. Fiscales del Departamento de Defensa y del Departamento de Justicia han estado trabajando juntos desde que comenzó todo este asunto y tengo plena confianza en el sistema de comisiones militares para adecuadamente manejar este caso de aquí en lo adelante. El Departamento de Justicia va a seguir brindando todo el apoyo que sea necesario en este asunto de aquí en más. El Ejecutivo ha trabajado con el Congreso ampliamente para modificar el sistema de comisiones militares y estoy seguro de que van a hacer un trabajo adecuado. La justicia para las víctimas y la familia se ha demorado demasiado y no puede haber más dilaciones. Desde que tomé esta decisión, la efectividad de nuestro sistema de cortes federales,
jueces, fiscales, autoridades policiales, abogados, se han visto sometidos a una serie de críticas injustas y muchas veces infundadas. Muchas personas que deberían saber mejor y deberían entender mejor la situación han expresado dudas sobre un sistema de larga data de administración de justicia. Eso simplemente no es apropiado. Las Cortes Federales han demostrado que son un instrumento sin paralelo para administrar justicia. Nuestras Cortes han condenado a cientos de terroristas desde 2001 y hoy en día esos individuos están recluidos de manera segura. Muchos de ellos están purgando largas sentencias. No hay otro instrumento que haya demostrado la capacidad y la habilidad de manejar casos de terrorismo y de reunir información de inteligencia de ellos bajo circunstancias como las que tenemos y que se manejan en nuestro sistema de justicia. Quiero ser muy claro. Nuestra seguridad nacional exige que podamos procesar a los acusados de terrorismo en cortes federales y lo vamos a hacer. Nuestro legado, nuestros valores y nuestra herencia para las generaciones futuras exigen que tengamos plena confianza y fe en el sistema de cortes, algo que ha distinguido a esta nación a lo largo de su historia. Finalmente, quiero agradecerle a los fiscales del Distrito Sur de Nueva York y de Virginia que han trabajado incansablemente para llevar este caso al punto en el que está, listo para ir a juicio. Son estadounidenses patriotas, como pocos que he conocido, y merecen nuestro reconocimiento. Le han hecho honor al país con sus esfuerzos y yo les doy las gracias. Me siento muy orgulloso de todos y cada uno de ellos. Lamentablemente este caso se ha visto marcado por controversias innecesarias desde el comienzo, pero a pesar de los argumentos y los debates, el procesamiento de Khalid Sheikh Mohammed y sus co-conspiradores nunca tendría que haberse centrado en puntos políticos u otro tipo de debates. Estamos hablando de un asesinato masivo de personas en ese día terrible de septiembre. Estadounidenses, inocentes y ciudadanos de otros países fueron asesinados por terroristas implacables que atacaron los valores que nos son más caros. Este caso siempre ha sido sobre la administración de justicia para las víctimas y para sus deudos que sobrevivieron, nada más. Tengo la sincera esperanza de que con las medidas que estamos tomando hoy, finalmente vamos a poder hacer justicia, la justicia que han esperado por tanto tiempo. Tengo dos preguntas. Usted describe las secciones del Congreso, pero hubo un momento en que se manejó este caso de otra manera. ¿Por qué no se actuó entonces? ¿Cree usted que ir ante comisiones militares es un albur que se están jugando ustedes en estas circunstancias? ¿Ha habido un cambio en su percepción? Yo lo dije en noviembre y lo reiteré hoy. Yo sigo pensando que la mejor manera de manejar estos casos es en las Cortes. Recuerden que en 2009 se reformó el sistema de comisiones militares, se expresaron algunas inquietudes sobre la posibilidad de ventilar este caso en Manhattan y se impusieron una serie de restricciones. Hemos tomado esta decisión con toda la celeridad posible y, como he indicado, pensamos en la posibilidad de manejar este caso, de ventilarlo en otra jurisdicción aparte de Manhattan. ¿Entiende usted que el manejar estos casos en comisiones militares pudiera permitir con más facilidad la aplicación de la pena de muerte? Esa era una de las preocupaciones iniciales. Es una pregunta abierta sobre si alguien puede declararse culpable en una corte militar, en una comisión militar, y aún así ser condenado a muerte. Estas comisiones militares se van a hacer en Guantánamo y se había hablado de Guantánamo. ¿No hay una contradicción acá? Vamos a tratar de que se levanten las restricciones. Obviamente esto
afecta nuestra capacidad de cerrar a Guantánamo y quizá va a dilatar el cronograma. Pero seguimos luchando para que se levanten las restricciones. ¿Y cuánto va a tomar? Yo dejaría esto en manos del Departamento de Defensa para que haga una declaración al respecto. Usted ha sido muy claro respecto a lo que piensa de las acciones del Congreso. Presumiblemente muchos de esos legisladores representan a electores, a ciudadanos que tienen sus propios puntos de vista. ¿Piensa usted que usted sabe más y que no hay un foro para que se escuche la opinión del público sobre dónde deben hacerse los juicios? Yo no puedo presentarme como alguien que lo sabe todo. La realidad es que yo conozco este caso y muchos miembros del Congreso no lo conocen. Yo he visto los archivos, he visto los expedientes, sé lo que están haciendo los fiscales, sé las decisiones tácticas, así que sí, tengo más información. Respeto que ellos puedan discrepar, pero esta es una función del Ejecutivo, una función que le compete al Ejecutivo. Yo he tenido que manejar esta situación tal y como está planteada. Pienso que estos casos tenían que haber sido ventilados de esta manera. En Nueva York se expresó oposición a que los juicios fueran allí. Estas personas no tendrían que tener una voz en la toma de decisiones. Tomamos en consideración una serie de elementos. Una de las razones por las que se habló de manejar el caso en Nueva York o en otro lado de Nueva York para despejar algunas de las inquietudes que tenía el público, para reducir sustancialmente los costos del proceso. Yo crecí en Nueva York, yo crecí en Queens, escuela en Manhattan, hice la secundaria, estudié leyes allí. Yo tengo plena confianza en la capacidad de la gente de Nueva York y las autoridades de Nueva York para manejar este caso de manera segura en la ciudad de Nueva York. De no ser así, yo no hubiera hecho ese planteamiento inicialmente. Sé que esto se podía hacer en Manhattan. En cuanto a la pena de muerte, usted dijo que esto era algo que estaba abierto. ¿Es posible que a estos individuos se les dé cadena perpetua en lugar de la condena a muerte? Nuevamente, eso es algo que yo lo dejaría en manos del Departamento de Defensa, quienes son los responsables de estos casos. Es una interrogante abierta que se puede despejar más adelante. Pero no serían estos 10 años más de litigios, quizá llevando a la Corte Suprema, probablemente 20 años post facto. Yo confío en la capacidad de la gente en las comisiones militares para llevar estos casos ante las autoridades pertinentes en el corto plazo y para resolver las múltiples instantes, minimizando la incertidumbre para los familiares de las víctimas.